Bueno, de nuevo, muy buena tarde para todas y todos. Sean bienvenidos a este espacio académico. Este es el tercero de una serie de 4 webinars que hemos venido desarrollando. Mi nombre es Andrés Soriano, soy el coordinador de la línea de Instruments en Didac Libros y voy a ser quien esté moderando esta sesión. Eh, Didac Libros Limitada, en conjunto con nuestro representado de Instruments, ha venido llevando para ustedes este ciclo de webinars de actualización e ilustración en instrumentación y herramientas para el desarrollo de sus actividades docentes e investigativas. Este ciclo de webinars es el componente virtual de las actividades. La invitación es a que se programen para la asistencia al evento presencial que va a ser los días 1 y 2 de septiembre en la Universidad Nacional. Allí se va a realizar la presentación de experiencias de profesores e investigadores usuarios de la tecnología y se llevarán a cabo 4 talleres prácticos. Todo esto es para que se actualicen en cuanto a lo que tiene que ver con novedades en hardware y software para la investigación y para la docencia. Así que aparten estos días en su calendario para acompañarnos en esta actividad. Bien, siendo este un evento académico, tiene el aval de Colfisis, de la Asociación Colombiana de Fisiología, y la maestría en Fisiología de la Universidad Nacional de Colombia. Allí es donde se va a realizar, como les mencioné, el evento del 1-2 de septiembre. Bien, ya para entrar en materia, les quiero recordar que va a estar abierto el chat, ¿no? Para que vayan canalizando sus preguntas allí y posteriormente, pues nuestros invitados van a estar dando respuesta a lo que allí ustedes nos escriban. Con nosotros está el doctor Alan Riveros, quien es actualmente docente e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana. Él es médico y fisiólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en neurociencias de la Universidad Pablo Olavide. Él ha realizado estudios doctorales en fisiología en Charité, la Universidad de Charité en Berlín. Y pues como ya han podido evidenciar quienes han tenido la oportunidad de interactuar con él y además también han participado en los anteriores webinars, su pasión es la instrumentación fisiológica. Así que bueno, bienvenido, doctor Riveros. Aló, Lo escuchamos, sí, señor. Hace un momento lo alcanzamos a escuchar. a ver, Ya, nuevamente, ¿sí? sí, señor, sí, señor, ya lo escuchamos. Creo que se nos fue de nuevo la comunicación. Está intermitente. Muy bien, la verdad, como siempre, muy contento de compartir la experiencia que he tenido trabajando e implementando la tecnología de Instrument para la investigación y la enseñanza de la física. Está entrecortada la comunicación. Es básicamente mi experiencia como profesor. Asumo que muy parecida a la de todos ustedes en el sentido de que más que mostrarles un camino llano, está como la mayoría de nuestro trabajo lleno de una serie de retos, pero que afortunadamente y de alguna manera de forma central gracias a la tecnología ADI, pues los hemos convertido en oportunidades. Entonces, como ustedes han visto, pues me gusta mucho hacer algunos recuentos históricos atractivas en la historia de la fisiología y particularmente el desarrollo del laboratorio. Nosotros en la actualidad creemos que es normal tener un laboratorio de fisiología y que haya actividades en él, pero si ustedes se dan cuenta, realmente el advenimiento del laboratorio como ese escenario de investigación y docencia fue algo que apareció tardíamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente fue desde el siglo XVII la incursión de los laboratorios de química la que comenzó a generar esta idea, ya no de ese laboratorio que era más como individual, de algunos investigadores que inclusive desde la antigua Grecia pues tenían como unos recintos especializados para sus trabajos, pero que eran como muy personales y comenzó a convertirse como en una especie de fábrica, llamémoslo así. Aquí les estoy compartiendo una imagen clásica
hablando precisamente de la historia de la fisiología, de el laboratorio de química, que de alguna manera, y hay un ensayo muy interesante al respecto que podría compartir con ustedes, se convirtió en un en un símbolo de la modernidad. De hecho, hay una relación muy interesante en cómo los laboratorios de física o de química comenzaron a dar esa noción de modernidad. ¿Ocurría esto con la fisiología? Entonces, no era así. Como les estoy mencionando, estoy remontándome al siglo XVII y en adelante, hasta el siglo XIX. Pero hasta entonces, hasta el siglo XIX, miren ustedes, este es un artículo que cuando era estudiante en la maestría en fisiología estuve revisando y desde entonces me gusta compartirlo porque sigue dejando enseñanzas muy interesantes. Hasta el siglo XIX, la fisiología, más que una ciencia experimental, era una disciplina teórica y de hecho estaba supeditada más a la actividad o al trabajo de la anatomía, que por ese entonces sí era una ciencia central en las facultades de medicina. Es un artículo, se llama, de hecho es muy diciente, la pluma y la espada, publicado en el año 2002, ahí ustedes pueden ver la referencia si están interesados en ella, pero me gustaría llamar sobre la actitud que tendría este fisiólogo, digámoslo, en una era no es que esté mal, pero que realmente no está a la par de lo que nosotros consideramos en la actualidad el trabajo en fisiología. Esta es otra imagen en la que, si ustedes se dan cuenta, el fisiólogo está aquí como a los pies del anatomista, luego del trabajo anatómico, digámoslo así. Procesos funcionales se dieron. Por supuesto, sabemos que en el siglo XIX hay una gran ruptura en el cuerpo de conocimientos de la fisiología porque pasa de ser una disciplina meramente teórica a una disciplina de naturaleza experimental. Y aquí entonces aparece en el centro de las universidades del siglo XIX el laboratorio como una forma de hacer demostraciones en fisiología. Los que trabajamos en el área de fisiología, creo que reconoceremos rápidamente esta obra en la que aparece como personaje central Claude Bernard, y creo que pues no hay que decir mucho al respecto. Ustedes saben el rol que tuvo en el desarrollo de la fisiología. En esta imagen, además de obviamente destacar la labor que tenía o tuvo Claude Bernard en su escuela de medicina, es de alguna manera demostrar lo que en el siglo XIX y en el siglo XX fue el laboratorio de fisiología. Era básicamente una actividad en la que un maestro, un experto en alguna área, hacía una demostración en la cual quería pues ejemplificar algún fenómeno que se estuviera trabajando con un grupo, si ustedes se dan cuenta, relativamente pequeño, relativamente reducido de asistentes. Tengo que confesarlo, pues obviamente la mayoría lo supondrá, me formé como médico en el siglo pasado y de hecho la forma como yo recibí los laboratorios de fisiología fueron de esta naturaleza. Teníamos básicamente un profesor y alrededor de él, de hecho no eran tan pocos, éramos un grupo relativamente numeroso. Veíamos cómo el profesor nos mostraba una serie de fenómenos y así era que básicamente nosotros podríamos tener acceso a algunas de las tecnologías del momento. Ese es el laboratorio demostrativo y de hecho, iniciando el siglo, también inicié mi actividad docente y básicamente era el contexto en el que me encontraba y eso fue lo que yo hice durante algunos años, trabajar en laboratorios demostrativos. Estoy seguro que muchos de ustedes que han ejercido como docentes desde hace buen tiempo probablemente también tuvieron que hacer estos laboratorios donde con un videobeam o algo así por el estilo a veces teníamos hasta 30 o más estudiantes participando de una actividad práctica. Lo cierto es que el laboratorio demostrativo se convierte rápidamente por una serie de estrategias en un laboratorio participativo. Y así comienza mi trabajo. Cuando empiezo a trabajar en la Universidad Javeriana, comienzo a tener la oportunidad de estar en laboratorios donde los estudiantes en pequeños grupos podían estar a cargo de un monitor. Yo para entonces era el que coordinaba estas actividades con los monitores y hacía que los estudiantes pudieran
tener un contacto más directo con los experimentos que estábamos desarrollando allí. Básicamente estos eran los laboratorios de fisiología en primero y segundo, en segundo y tercer semestre, que era donde nosotros teníamos influencia para aquel entonces. Teníamos un laboratorio de electrocardiografía, un laboratorio de espirometría, un laboratorio de neurofisiología, bueno, dos laboratorios de neurofisiología, en los cuales implementábamos la tecnología MATLAB. Cuando mostré la historia de la tecnología ADI, ustedes recordarán que en un principio no se llamaba Power Lab, sino que dado que la plataforma se instauraba más para tecnología Macintosh, se llamaban era MATLAB, pues ese básicamente fue nuestro polígrafo por aquel entonces. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de solo 4 prácticas como tal, digamos, tomando señales en vivo, y nos complementábamos con algunas prácticas en un simulador, que básicamente para aquel entonces era Simbiosis, era de licencia paga, teníamos que, pues adquirimos unas licencias y se enfocaban sobre todo en hacer cálculos, por ejemplo, del aporte de oxígeno, simular condiciones de hipoxia, analizar cortocircuitos, cosas así por el estilo. Y adicionalmente teníamos algunos laboratorios, algunas prácticas clásicas heredadas pues de tiempo atrás y que muy probablemente ustedes conocerán, como por ejemplo la práctica de fisiología sanguínea, donde trabajábamos pues obviamente con muestras de sangre para determinar el grupo sanguíneo, para hacer pruebas de coagulación, bueno, todo lo que era el laboratorio clásico de fisiología de sangre y un laboratorio de fisiología renal con las pruebas clásicas donde sometíamos a los estudiantes a diferentes protocolos de gran hidratación o el consumo de algún diurético para cuantificar cómo se encontraba su parcial de orina. Entonces, básicamente eso fue, este era como nuestro laboratorio de fisiología, eran las prácticas, si ustedes se dan cuenta, había como una combinación de tecnologías, teníamos el simulador Simbiosis por un lado, el Power Lab o MATLAB para aquel entonces y algunas prácticas que pues obviamente utilizaban otros implementos como las de las muestras de orina o las muestras de sangre. Para el año 2006, que se llevan a cabo en el laboratorio como para retroalimentarme un poquito, ustedes están viendo aquí un trabajo que hice con encuestando a 445 estudiantes correspondientes a los segundo y tercer semestre de medicina. Y pues me gustaría compartir algunas de las cosas que me ayudaron a tomar determinaciones en aquel momento. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la mayoría consideraba que los recursos que disponíamos en el laboratorio para ellos, pues eran de buena calidad. Había pues una minoría que consideraba que de pronto requeríamos mejorar. Sobre todo, había algunos equipos que fallaban, que no permitían hacer los registros en su momento. Pero la mayoría en general estaba muy satisfecho tanto con el simulador como con el polígrafo de registro fisiológico. En aquel entonces las prácticas de laboratorio se llevan a cabo de 5 a 7, de 5 de la tarde a 7 de la noche, y la mayoría consideraba que esas 2 horas eran tiempo suficiente. Nosotros teníamos más de 100 estudiantes, entonces lo que hacíamos era repartirlos a lo largo de la semana, teníamos actividades de lunes a jueves y en cada día había más o menos unos 6 monitores que hacían estas prácticas con grupos obviamente más o menos de unos 4 a 6 estudiantes. Entonces el tiempo para ellos era suficiente, algunos como siempre creían que era demasiado tiempo, otros creían que faltaba más tiempo, pero la mayoría estaba satisfecho con la duración de los laboratorios. Específicamente hablando con el trabajo, con el Power Lab, ven ustedes que aquí hay algo interesante, la mayoría creían que era suficiente, que tenían, si ustedes se dan cuenta, estábamos hablando de solo como 3 o 4 laboratorios eran suficientes, pero era seguido por un grupo que consideraba que se podían hacer más laboratorios. Y de hecho, para aquel entonces había algunas prácticas que no implementábamos, pero que ellos sabían que se podían hacer, pero pues no podíamos incluir por cuestiones de tiempo dentro de las actividades del cronograma que estaba corriendo en ese momento. En cuanto a Simbiosis, que era el simulador que les decía, miren ustedes que la cosa iba a ir un poquito mejor. La gente en general consideraba que se podían hacer muchas cosas más, entre otras porque cuando ellos entraban a
a la interfaz del simulador, veían otros laboratorios que se podían hacer, pero obviamente la actividad estaba enfocada en una actividad particular, así que ellos quedaban, por decirlo así, con ganas de poder trabajar esas otras prácticas. Este era básicamente el panorama. Si ustedes se dan cuenta, estoy hablando del 2005. Y una pregunta que me parece clave era si el laboratorio realmente hacía que ellos se sintieran activos, como que estaban haciendo partícipes de ese proceso de aprendizaje, y como ustedes ven aquí, la mayoría creía que básicamente los laboratorios sí le permitían la participación activa, que contrastaba con otros tipos de actividades que hacíamos como seminarios, clases magistrales, bueno, otras estrategias que probablemente ustedes también implementarán. Esto, entre otras, me llevó a hacer algunas consideraciones en aquel momento, y era, entre otras, pues que evidentemente no teníamos como la plataforma tecnológica suficiente para soportar a todos ellos. Hay algunas conclusiones que resumo acá, aparecen en verde unas que me parecen interesantes, que me parecieron interesantes en su momento, y es que tanto la simulación como los registros, digámoslo en vivo, eran evaluados como recursos de alta calidad por los estudiantes, que percibían, por supuesto, que tenían una participación activa dentro de ese proceso de formación y que desearían que hubiera más actividades. Miren que esto no pasaba mucho cuando, lo que pasa es que no lo quise mostrar, con las clases magistrales. La mayoría de los estudiantes creían que eran suficientes, o sea, no querían tener más clases magistrales porque de hecho la mayoría de los contenidos, y en aquel entonces era de hecho mucho más pesada la carga de lo que tenemos en nuestro currículo actual. Entonces no querían más actividades de otra naturaleza, pero curiosamente, y a pesar de que era pues en una jornada, digámoslo, casi que extendida, ellos sí querían tener más actividades de laboratorio. Entonces comencé a pensar en la posibilidad de que pudiéramos ofertar una variedad mayor de este tipo de laboratorios. Pero también es cierto, y por eso las dejé en rojo, que teníamos algunas dificultades técnicas para la implementación en el laboratorio. Uno de los problemas que en su momento encontré es que muchos de los monitores que eran estudiantes destacados de fisiología lo eran mucho en conocimientos, digámoslo, teóricos. Eran, de hecho, en la actualidad casi que son profesores de fisiología, muchos de ellos, pero no se habían formado con esta tecnología, así que sus conocimientos técnicos de pronto estaban un poco limitados, y por supuesto eso se transmitía a la hora de desarrollar estas prácticas con los estudiantes. Había algunos más avesados que otros, pero la mayoría, para ser sinceros, no se sentía muy cómodo con el laboratorio. Entre otras porque para poder hacerse más hábiles en el laboratorio tenían que ir hasta el laboratorio y solo había un polígrafo y solo en ese se podían hacer las prácticas. Mientras que el simulador sí lo teníamos dispuesto en varios computadores y ellos podían en cualquier momento ir y prepararse y revisar lo que iban a hacer con sus estudiantes. Y de hecho ustedes ven que ese fue uno de los puntos claves a considerar en aquel momento. Un solo polígrafo hacía que los estudiantes, cuando tenían prácticas, por ejemplo la espirometría, el electrocardiograma, tenían que rápidamente ir como rotando y tomando el laboratorio, tomando la espirometría o la actividad que estuvieran haciendo, tomar los datos y rápido retirarse, pues porque no teníamos la posibilidad de que cada uno tuviera su propio polígrafo. Este era el escenario, si ustedes se dan cuenta, a mitad de la década, bueno, ya sí, prácticamente 2 décadas, cuando yo arrancaba a desarrollar lo que se fue convirtiendo más adelante en mi modelo de laboratorio de fisiología. A la par, vino una reforma en la Universidad Militar para el año 2009. El escenario era muy parecido, de pronto, de hecho, también solo teníamos un gran polígrafo, así que hubo una serie de retos que esa reforma del año 2009 nos tocó afrontar en fisiología. El primero es que las prácticas, digamos que la idea fue integrar, creo que eso ya en aquel momento era como pues la punta de lanza de las reformas, pero ahora pues básicamente lo esperable, ¿no? Que los currículos sean integrados. Pero esa integración implicó que nos fusionamos con otras asignaturas, por ejemplo, una que era laboratorio clínica y otra que era inmunología. Se volvió solo un paquete que se llamaba fisiología aplicada, y eso llevó, entre otras, a que el tiempo para las actividades de interacción con los estudiantes pues fuera menor en el componente de fisiología como tal.
Y pues tratamos de dejar los seminarios, los casos clínicos, los talleres, por supuesto las clases magistrales, pero sinceramente no había cabida para esos laboratorios que, como ustedes vieron, eran de 1 a 2 horas. Entonces en ese momento me comencé a preguntar, y ese fue de hecho un reto, bueno, ¿yo cómo hago para que los estudiantes sigan haciendo las prácticas de laboratorio, pero no impacte en la carga que ellos tienen para dentro de la asignatura y el tiempo que tenemos para ellos? Ese fue uno de los retos. El segundo reto era el tiempo que como docente, tanto mis compañeros como yo teníamos para estar encima de nuestros estudiantes, digámoslo así, estar acompañándolos en esas actividades de laboratorio, porque precisamente con la integración no solo nos funcionábamos con otras asignaturas, sino que teníamos que hacer parte de otras y eso incrementó de alguna manera nuestra carga. Entonces también el tiempo estaba bastante restringido. Y el reto número 3, que fue evidente por datos como la encuesta que les mostré del año 2005, era que el conocimiento técnico que debía tener un estudiante, un monitor o cualquier persona que quisiera trabajar con la tecnología, pues era alto. El entrenamiento que tenía que tener, pues para poder hacer una práctica de laboratorio con LabChart, tenía que entender esos conceptos que vimos hace 2 webinars, cuando veíamos que es acondicionar una señal, frecuencia de muestreo, etcétera, etcétera. Por supuesto, algo que no es muy complejo, pero que sí requiere un tiempo para su entrenamiento y sobre todo para que la señal salga muy bien. Estamos, como digo, en el año 2009. Pero, precisamente de forma coyuntural, así como teníamos esos retos, hubo una serie de oportunidades que en su momento consideré nos iban a ayudar a salir adelante. La primera es tener en cuenta a nuestros estudiantes. Ya estábamos pues muy avanzados en el siglo con unos nativos digitales en los que evidentemente el uso de esos recursos que cuando nosotros éramos estudiantes pues eran, en mi caso por lo menos eran analógicos, pues ya para los estudiantes era normal entregarse a un celular, a una tablet, bueno, o a un computador portátil. Entonces eso lo vi como una ventaja para lo que queríamos implementar. Segundo, precisamente en las reformas, ustedes saben, es mucho más fácil hacer un proceso de construcción y la implementación de nuevas filosofías educativas, a diferencia de cuando uno quiere en un solo curso tratar de hacer cambios un poquito drásticos como el que hice a cabo en aquel entonces. Entonces aprovechamos esa reforma, el hecho de que nuestros estudiantes eran nativos digitales y, como les digo, de manera coyuntural, la tecnología de ADI hizo un salto que a mí me parece fue un salto mayúsculo en su momento y fue el desarrollo de un programa llamado el Lab Tutor, el tutor de los laboratorios de fisiología. Hasta el entonces, para hacer prácticas con los estudiantes, nosotros utilizábamos el chart o más adelante se comenzó a llamar Lab Chart o el SCOP inclusive, el osciloscopio digital. Pero en ese momento aparece entonces el Lab Tutor y muy posiblemente la filosofía estaba condicionada por lo que les acabo de mencionar. Tener una persona experta en instrumentación fisiológica no era fácil en muchas escuelas. En las mismas escuelas de medicina no era fácil tener un ingeniero o un fisiólogo pues formado en instrumentación, pero de ahí en adelante muchas carreras, enfermería, nutrición, biología, veterinaria, pues no es fácil tener una persona que sea especialista en instrumentación fisiológica. Y eso de alguna manera limitaba mucho su implementación. Entonces lo que hizo en aquel entonces AD Instruments fue desarrollar este programa, el Lab Tutor. ¿Cuál fue la innovación? Básicamente se le ofrecía al usuario a través de una interfaz gráfica que era un navegador, el navegador de Microsoft, se le ofrecía ya todo acondicionado. Entonces, simplemente, como su nombre lo indica, era un tutor que le indicaba al estudiante, mire, para hacer un electrocardiograma, limpia acá, ponga aquí los electrodos, la señal se debe ver así y dele aquí Start, iniciar y listo. Aparecía el electrocardiograma. Entonces, como ustedes se imaginarán, eso obviamente cambió el asunto porque ya no se requería que tuviéramos expertos en instrumentación y obviamente el estudiante se iba a centrar más en el proceso de la toma de los datos y la interpretación de esos datos que en la parte meramente instrumental o inclusive mejor a la hora de hacer los informes de laboratorio, pues se hacían de forma clásica, entonces eran en archivos de Word o como ustedes se puedan imaginar, se respondían algunas preguntas. Aquí ya venía el formato dispuesto para que se pudieran implementar, se pudiera responder y el profesor pudiera hacer una evaluación del
del trabajo que había hecho el estudiante. Entonces, ustedes se imaginarán, eso fue una gran oportunidad que me ayudó a resolver muchos de los problemas que tenía e inclusive me dio soluciones inesperadas. Entonces, lo que les presento en este momento, básicamente la idea que tuve fue en ese momento crear el laboratorio abierto de fisiología en la Universidad Militar y mi objetivo era que todas las semanas del curso de fisiología tuviéramos un laboratorio con el Lab Tutor. Ese laboratorio abierto se llevaba a cabo desde las más o menos 8 de la mañana del lunes, cerrando las jornadas hasta las 5 de la tarde, hasta el viernes 5 de la tarde. O sea, todos los días los estudiantes tenían acceso al laboratorio, exceptuando algunos momentos donde teníamos algunas actividades en el laboratorio, pues que obviamente no quedaban abiertas para ellos, pero la mayoría del tiempo tenía un auxiliar de laboratorio y ella básicamente se encargaba de recibir a los estudiantes. Ellos se habían preinscrito de tal manera que ella sabía si iban a hacer, por ejemplo, un laboratorio de electrocardiografía, pues qué elementos tener listos, si era una espirometría, etcétera, etcétera. Ellos iban básicamente, ella iba preparando el laboratorio, los estudiantes llegaban y más o menos en una hora era suficiente. En pequeños grupos, estamos hablando de 4, máximo 5 personas, hacían su actividad de laboratorio. No era necesaria mi presencia porque el Lab Tutor hacía todo mi trabajo de orientación acerca de cómo obtener la señal. Y adicionalmente, las cosas técnicas a resolver, yo fui entrenando a mi auxiliar de laboratorio, que tampoco se había formado con esta tecnología, pero obviamente fue aprendiendo, y ella comenzó a dominar tanto y a resolver la mayoría de los problemas frecuentes que se presentaban. Así que la mayoría de las veces los estudiantes de forma autónoma podían hacer sus laboratorios. Tuvimos varias versiones de Lab Tutor 1, 2, 3, 4, que fueron cada vez dándole más elementos. Y aquí ustedes están viendo, pues básicamente para cada semana, qué elementos teníamos, qué actividades prácticas. Entonces aquí miren ustedes que de pasar como de solo 3 o 4 laboratorios, pues ahora teníamos como unos 8 laboratorios con el Power Lab. Y cosa interesante, les voy a mostrar, si ustedes se fijan, Se nos fue, doctor Alan, se cortó se nos congeló. sirve, Ya, ya. aló, Ya, sí, señor, ya lo el escuchamos. de Rob Janet, que nos ayuda a entender cómo se modifican los compartimentos corporales por cambios en la osmología. Con el polígrafo, otra tecnología para el simulador, otra tecnología para las actividades prácticas, sino que todas giraban en un mismo formato que era el de Lab Tutor. Entonces ustedes ven aquí que tenía un laboratorio de simulación de la función hepática, del procesamiento tubular, del estado de ácido base, del manejo de calcio. Esas actividades las monté en el Lab Tutor, pero eran basadas en simuladores. Seguía teniendo las actividades prácticas de electrocardiografía, espirometría con el Power Lab y adicionalmente las clásicas evaluaciones, por ejemplo, de la glicemia. Es un laboratorio, de hecho, que sigue en vigencia, que obviamente se hace con muestras de sangre, con una ingesta de una carga de glucosa y todo lo demás, las pasamos al formato, se siguieron manteniendo en ese formato de LabTut. Entonces, con esto lo que conseguí fue ofrecerle a mis estudiantes un solo formato, independiente de la manera como se ejecutara el laboratorio, básicamente la misma filosofía, digamos, de interacción. Ya fuera con el polígrafo, ya fuera con el simulador, con unas muestras de sangre, era básicamente lo mismo. Y eso hace que el estudiante ya llegara preparado básicamente a mirar los objetivos del laboratorio, mirar cuáles eran los recursos que necesitaba y ya resolver las preguntas. Mejor aún, el Lab Tutor ofrecía unos prelaboratorios que eran, como su nombre lo indica, pues unas actividades que le ilustraban acerca de cuáles eran como los conceptos básicos y las habilidades básicas que se requerían para hacer su implementación. Así que desde el 2009, empezando esta reforma, estuve trabajando varios años, cada vez puliendo un poquito más la técnica, haciendo mejores laboratorios,
haciendo que fueran de pronto, por ejemplo, la traducción en su momento tenía, estas traducciones se hicieron en su momento en Chile. Entonces, pues ahí algunas expresiones como que no aplicaban mucho al español que utilizábamos en Colombia, entonces se le fueron haciendo ediciones, mejorando, agregando, bueno. Más o menos en el año 2015, para mi proceso de ascenso a profesor asociado, hice un trabajo, una investigación acerca de la implementación de este laboratorio abierto en el que participaron 269 estudiantes, pero a diferencia del primer trabajo que les mostré, que fue con estudiantes que eran, digamos, del semestre regular, es decir, el que corría fisiología en segundo o en tercero, esta lo hice con estudiantes que ya habían pasado a clínicas, que eran de semestres más avanzados. En ese momento veíamos fisiología en tercer semestre, así que de cuarto hasta décimo tomé estos datos que les voy a presentar y que fueron el insumo como para alimentar una nueva potenciación en mi trabajo en el laboratorio de fisiología. Entonces, por supuesto, básicamente es una encuesta de percepción la que les estoy mostrando aquí. Aquí están las primeras 5 preguntas que están relacionadas con los prerequisitos que los estudiantes percibían debían tener para poder desarrollar de manera satisfactoria sus laboratorios. Esto era basado en el hecho que yo había visto que esos prerequisitos condicionaban mucho los resultados de la actividad en el laboratorio. Aquí están las preguntas, está el análisis estadístico. Entonces, por ejemplo, una de las respuestas que más buscaba yo era a la pregunta 1, si ellos consideraban que se requerían profundos conocimientos técnicos en poligrafía, porque ustedes recordarán que ya con los estudiantes de la Javeriana había visto que efectivamente el no tener esos conocimientos técnicos había limitado. Se consideraba que sí, o sea, había un grupo que consideraba que esos conocimientos técnicos eran necesarios, pero si ustedes se dan cuenta, aquí la mayoría consideraba, pues tenía una percepción neutra o simplemente consideraban que esos conocimientos no eran necesarios. También quiero destacar acá, por ejemplo, que cosa que me puso muy contento porque básicamente esa es una de las competencias que uno creo como profesor de fisiología debe desarrollar en sus estudiantes y sobre todo que las capacidades comunicativas y de trabajo en grupo deberían estar potenciadas para poder desarrollar satisfactoriamente. Luego venía un segundo grupo de preguntas que tenían que ver con ya el desarrollo de esas competencias implementadas a través de la tecnología del Lab Tutor. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, la moda aquí fue básicamente que estaban muy de acuerdo en, por ejemplo, que las habilidades prácticas y manuales pues eran fundamentales para poder desarrollar las prácticas. Un punto que destaco aquí es que así como ellos veían que efectivamente las capacidades de comunicación y de trabajo en equipo eran claves para implementarlo, creían que gracias a este tipo de laboratorios las habían podido desarrollar. Y así, bueno, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, también se potenció el análisis numérico, en general la comprensión lectora. De hecho, los estudiantes, yo los condicionaba que evidentemente tenían que entender las instrucciones porque de otra manera no podían hacer los laboratorios. Y algo que a veces de pronto no nos fijamos es despertar el interés de los estudiantes, tanto para profundizar en los temas, tanto de fisiología como de medicina, como en investigación. Y bueno, creo que efectivamente esto nos llevó a resultados muy satisfactorios, dentro de los que está esta parte que era la motivación. ¿Qué motivó a mis estudiantes a participar en estos laboratorios? Entonces, lo intenté de varias maneras, a veces era un poquito más obligatorio porque básicamente los estudiantes podían recibir una bonificación o su asistencia básicamente se tenía en cuenta como parte de la asistencia del curso regular. Entonces había ahí como varios móviles para que los estudiantes participaran. Pero miren ustedes lo interesante, que es la pregunta 15. Les decía básicamente que si asistían a los laboratorios por el interés propio y si ustedes se dan cuenta comparados con la bonificación o por obligación, aquí estaban totalmente de acuerdo
en que ellos asistían por interés propio. Y era algo que ya de manera anecdótica los estudiantes me compartían. De pronto en las primeras prácticas de laboratorio sí sentían como un poquito más forzado su asistencia, pero a medida que se enganchaban con el laboratorio y comenzaban a ver lo chévere que era por ellos mismos descubrir y hacer las prácticas de laboratorio, pues comenzaban a interesarse y ya querían y esperaban poder participar en nuevos laboratorios. Así que era una cosa que iba creciendo y que por supuesto me pareció interesante la implementación de esta técnica. Pero aquí, en su momento, teníamos una versión del LabTutor que se llamaba el LabTutor Online. Miren ustedes que no, la respuesta no fue como yo esperaba en aquel momento, y es básicamente que no había un uso muy importante de esas actividades online. O sea, los estudiantes se centraban más en su trabajo en el laboratorio, ya cuando llegaban allá, pero no era que estuvieran como muy dispuestos por muchas razones que ya en un momento intentaré dar mi interpretación, pues no hacían que utilizaran la versión online. De manera interesante, también les hacía preguntas hacia el futuro, o sea, la proyección que yo quería buscar en ellos de este tipo de laboratorios. Y pues evidentemente, ven ustedes, nuevamente la moda fue 1 o 2, o sea, estaban totalmente de acuerdo o de acuerdo. Por ejemplo, que tener libertad en el laboratorio, es decir, que no tuvieran ahí un profesor encima como acosándolos, diciendo qué hacer o qué no hacer o supervisando. Para ellos fue muy positivo. Y de hecho, los que conocen un poquito más de mis estrategias pedagógicas, para mí el laboratorio en general, la fisiología, debería darse más como algo lúdico, como un juego, como algo donde ellos sientan que disfrutan, que están contentos. Y la verdad, en mi experiencia, muchos de ellos llegaban al laboratorio a gozarse el laboratorio. Entonces no era infrecuente llegar al laboratorio y encontrar que estaban riéndose o que estaban jugando, viendo pues las cosas que aparecían en las mediciones que hacían. Entonces, ese es un punto que me gustaría destacar acá. Pero miren ustedes la pregunta 23. Aquí la moda fue, sin lugar a dudas, el punto número 1. Es decir, que estaban totalmente de acuerdo que una retroalimentación mejoraría la calidad. Entonces, ¿qué pasaba acá? Como les decía, la carga estaba muy apretada, yo dejaba los laboratorios abiertos, ellos hacían sus prácticas, desarrollaban la actividad de laboratorio y se esperaba, pues obviamente, que guiados por esa tutoría virtual sacaran sus propias conclusiones. Pero no teníamos la manera de retroalimentarles respecto a los resultados. ¿Sí? A veces ustedes saben, de hecho no es infrecuente, por ejemplo, tomando un electrocardiograma, de pronto si el voluntario tiene alguna cosa diferente, atípica, pues evidentemente no es como se espera, y para un estudiante que hasta ahora está abordando el tema podría ser algo retador. Entonces miren ustedes, ojo, porque esa es una conclusión importante de este trabajo, y es que efectivamente una retroalimentación a posteriori del laboratorio sería fundamental para que ellos pudieran mejorar pues la calidad de su aprendizaje. Y nuevamente volví a la pregunta que ya hacía por allá en el 2005 acerca de si quisieran tener más laboratorios. Ustedes están viendo las preguntas 25, 26 y 27, que aluden a laboratorios de fisiología aplicada, que fue la lista de actividades prácticas que les mostré. Pero también teníamos, yo hacía lo mismo en laboratorio abierto para neurofisiología, y no era laboratorio abierto, era laboratorio, digamos, lo convencional de biofísica. Entonces teníamos laboratorios de fisiología aplicada, que aparece como FA, de neurofisiología y de biofísica. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en los tres, sobre todo en los de fisiología aplicada y de neurofisiología, que en ese entonces era una asignatura diferente, eran neurociencias, la mayoría estaba totalmente de acuerdo que les gustaría tener más laboratorios. O sea, a mí me sigue pareciendo muy interesante que, a pesar de que en términos generales los estudiantes de medicina están agobiados con muchas actividades, y que, si somos sinceros, y eso se ha escrito claramente, en el laboratorio no se incrementa la cantidad de conocimiento que tiene un estudiante. O sea, de hecho, muchas veces lo que se va a trabajar es muy pequeño, no es que se avance mucho, pero hay unas ganancias adicionales, como por ejemplo la consolidación de conceptos o la elucubración mucho más clara de cosas que a veces desde el punto de vista teórico no se logra. Entonces,
Miren ustedes, tener más laboratorios siempre en los trabajos que he hecho para evaluar mi actividad docente, se ha mostrado que incrementarlos puede ser siempre una buena estrategia. Y en general, si ustedes se dan cuenta, pues el LabTutor en su momento, estamos hablando aquí que miren ustedes, ya teníamos estudiantes antes del internado, o sea que ya hacía algunos años habían pasado por fisiología y aún valoraban muy bien el LabTutor, o sea que muy posiblemente parte de esto ellos vieron y ya de manera personal muchos estudiantes me decían cuando estaban en la práctica clínica, oiga, mire, doctor, qué chévere todo lo que nosotros hicimos en el laboratorio, porque cuando yo llegué a la actividad clínica como que tenía una noción más clara de muchas de las cosas que veía allá. Y por supuesto para uno de fisiología, de profesor de fisiología, pues es algo que le enorgullece. Entonces, primero, que la necesidad de conocimientos técnicos en instrumentación, que eran uno de mis problemas por allá para el 2005 con mis monitores, pues había disminuido. Ya no era necesario tener tantos conocimientos de instrumentación porque las prácticas estaban montadas para que prácticamente fuera como simplemente seguir las instrucciones y arrancar. Segundo, se ve la utilidad de los conceptos teóricos, porque gracias a ellos es que los estudiantes podían llegar mejor cimentados a desarrollar sus prácticas, que básicamente eran una especie de reto de lograr el objetivo que era obtener esos registros y hacer su interpretación. Las prácticas con el LabTutor mejoraron la interpretación de gráficas, una competencia que a mí me parece fundamental en medicina y en áreas afines. Como ya les había mencionado, las habilidades comunicativas y el trabajo en equipo, otras habilidades que me parece que son fundamentales en nuestro trabajo, también se incrementaban. Y aunque no era de las más destacadas, el interés por la investigación y por el estudio de fisiología se vio motivado. De hecho, muchos de los estudiantes que más adelante se convirtieron en monitores, lo fueron porque ese laboratorio de fisiología les motivó a hacer más cosas, tanto en fisiología como en neurociencias. Y de hecho, más adelante se convirtieron en mis estudiantes ya de posgrado, que ahora son especialistas, todo por esos laboratorios que creo que los acercaron de alguna manera a la investigación. Y un último punto positivo es que aunque la motivación externa seguía presente, porque como les digo, teníamos algunos motivadores externos como las bonificaciones, la llamada lista y todo lo demás, creo que algo muy llamativo de esta estrategia es que la motivación interna, el deseo propio del estudiante por participar en estas actividades se vio incrementado. Y eso, por supuesto, pues nos llenó de satisfacción. Pero miren ustedes, también ya lo había mencionado, había algunas dificultades que creo que se daban en una combinación entre la forma como se engranaba a la arquitectura del currículo, pero también algunas fallas de naturaleza técnica, y es las dificultades del uso antes y después del laboratorio de las herramientas que teníamos en LabTutor. Y también, como ya lo había destacado, la retroalimentación a lo que ellos habían hecho. No teníamos espacio, siempre quisimos implementarlo en una sesión antes de los exámenes, pero por cosas de las dinámicas que ustedes saben son normales en este tipo de cursos, nunca lo logramos. Estamos entonces ya en el año 2015 y precisamente para aquellos años el LabTutor evolucionó. Evolucionó a una herramienta que ahora se conoce como ELT. Si ustedes ya lo han conocido, pues precisamente el ELT viene de eso, que viene, digamos, es como la herencia del LabTutor, el laboratorio tutorado. Pero evidentemente, creo yo, se superaron muchos de los retos que quedaron por esta, llamémosla, primera generación del LabTutor. Entonces, el preentrenamiento. Entonces, aunque el LabTutor abrió la posibilidad a que uno pudiera interactuar online, la plataforma todavía estaba restringida a un tipo de navegador particular, que era, como les digo, el de Microsoft. Y eso hacía, pues, sumamente estuviera un poquito limitado. Segundo, no sé si aquí tenemos algunas personas que trabajaron y recibieron en su momento el LabTutor, pero el LabTutor era básicamente la herramienta de presentación de los laboratorios. Pero si yo quería editar, que de hecho era lo que yo hacía para poder implementar las simulaciones y las clásicas actividades, tenía que utilizar un programa diferente llamado el LabAutor, que era como su nombre lo indica, donde el autor
hacía ediciones, cogía, podría ser los laboratorios que ya venían de AD Instruments o los propios y los desarrollaba. Pero siendo sinceros, la herramienta, uno, quedaba atada a un computador específico. Es decir, el LabTutor, si yo lo instalaba en el computador A y yo quería editar mis LabTutor, tenía que hacerlo en ese computador A. No lo podía hacer en el BS ni en otro computador. Quedaba limitado a él. Y sí se requería una serie de entrenamientos pues para poder dominar y más o menos hacer el trabajo de edición. Entonces ese era un reto, un segundo reto. El tercer reto básicamente era el acceso online. Entonces, como les digo, pues estaba supeditado a una plataforma específica y eso pues obviamente hacía que muchos navegadores diferentes como Chrome, que ya en su momento estaba en apogeo, o inclusive el uso en tabletas o en celulares, pues estuviera muy limitado. Y el cuarto reto de este segundo análisis que llevé a cabo en aquel entonces era la presencia o la interacción del docente en el proceso de retroalimentación. Era un poquito más difícil. En aquel entonces lo que podía hacer el estudiante era generar un informe y el informe se programaba para que por correo le llegara en formato Word al profesor que lo iba a evaluar. Y uno evaluaba en el Word, pero pues ya ustedes se imaginarán lo que implicaba ponerse a hacer la retroalimentación en esa plantilla. Esos fueron los retos, conclusión de mi trabajo durante más o menos unos 6, 7 años. Y precisamente el objetivo de la sesión de hoy es que ustedes vean cómo se superaron a través de LT estos problemas, estos retos, llamémoslo así, porque precisamente al ser superados, pues se convirtieron en una serie de oportunidades. Y precisamente hemos invitado para hoy una especialista de AD Instrument para que nos cuente cómo, gracias a la implementación de modificaciones en el programa, logramos tener lo que ahora es el LT. Vale la pena decirlo, creo, la Universidad Javeriana es de momento el modelo que ha abanderado, por lo menos para Colombia y probablemente otros países de la región, la implementación de la tecnología LT a través de una acción masiva. Ustedes saben que la Javeriana tiene una sede en Cali, la sede por supuesto en Bogotá, así que en este momento manejamos casi que 2.000 licencias, 2.000 accesos, es decir, 2.000 estudiantes, tanto de pregrado como pregrado, están siendo beneficiados de la plataforma. Piensen ustedes que si un curso regular de fisiología tiene 100, pues evidentemente aquí el impacto y el alcance que tuvo la implementación de esta nueva tecnología pues nos llevó al siguiente nivel. Y pues, como les digo, más adelante nuestra especialista invitada nos comentará efectivamente cómo se llegó y qué herramientas nuevas tenemos para superar estos retos que les estoy presentando aquí. Espero, obviamente, yo sé que esta experiencia es compartida, muchos de ustedes han pasado por circunstancias parecidas y de alguna manera sé que también este modelo que puedo compartir cuando visitaba sus laboratorios, pues fue siendo emulado y también pulido de acuerdo a las dinámicas locales, pero me parece que valía la pena compartir cómo fue el camino que me llevó a ir desarrollando este laboratorio abierto. Tengo que decirlo, la reforma que se hizo en el 2015 en la Universidad Javeriana incrementó el uso del LT, pero de momento estamos precisamente con la idea de ese modelo de laboratorio abierto implementarlo, porque por algunas cuestiones logísticas no se ha podido materializar como otrora lo tenía en la Universidad Militar. Pero creo que en este momento tenemos un escenario muy positivo por una serie de nuevas herramientas que vamos a ver hoy y en el próximo webinar nos van a llevar a desarrollar definitivamente un modelo que creo que rompe un poquito las barreras o los límites que tenían los laboratorios anteriores en tiempo, que es lo que hizo este laboratorio en la militar, o en espacio, que es lo que espero les pueda comentar mejor en nuestro próximo webinar. Entonces, nuevamente, gracias por su atención. Espero que con esto, pues, se sientan motivados a conocer el LT, que era como mi interés, dejarlos como un poquito con el deseo de conocer más de la tecnología LT, que vamos a tener hoy en una revisión muy general con nuestro especialista, pero también vamos a tener 2 talleres presenciales
para hablar de cómo se editan los LT o cómo se implementan utilizando sensores portátiles. Son, creo, dos laboratorios. Ya en un momento Andrés nos va a contar un poquito cómo es la organización de esos talleres. Creo que espero se sientan suficientemente motivados. Entonces, muchas gracias por su atención. Ya saben que si alguno, pues en este momento pueden hacer sus preguntas. Tenemos ya el chat dispuesto para las preguntas. Pero si alguien de alguna manera quiere profundizar o conocer un poquito más de la estrategia y de esta experiencia, con mucho gusto en mi correo de la Javeriana, pues estaré atento a sus consultas. Así que muchas gracias y bueno, estoy atento a sus preguntas. Doctor Riveros, muchísimas gracias por contarnos sobre su experiencia, todo ese recorrido en la utilización de las herramientas para docencia. De verdad que muchas gracias. Así que, bueno, pasemos entonces a lo que nos han formulado como preguntas en la casilla de chat. Nos va a presentar Erika Leal, nuestra colaboradora en Didac Libros. Así que, Erika, ¿qué nos han comentado los docentes? Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, doctora Lain. Gracias. Sí, señor. Tengo en este momento, me están haciendo una pregunta. En el chat dice, ¿cuáles son los elementos mínimos para la implementación del laboratorio abierto en fisiología utilizando la tecnología ADE? Doctora Lain. Perdóname, creo que tengo una falla. No te escuché la pregunta. ¿La podrías repetir, por favor? Qué pena. Claro que sí, sí, doctora Lain. Claro que sí, ya la repito. Dice, ¿cuáles son los elementos mínimos para la implementación del laboratorio abierto en fisiología utilizando la tecnología ADE? La voy a escribir, ¿le parece bien? Ya la voy a copiar aquí del WhatsApp que me lo están escribiendo. Ok, bueno, muchas gracias. Mejor. Sí, me escriben en el WhatsApp. Ya, ahí acabo de escribir. Ok, bueno. ¿Cuáles son los elementos mínimos para la fisiología utilizando la tecnología ADE? Bueno, es curioso, digamos, porque curiosamente en mi experiencia, cuando visito los laboratorios que implementan ADI, pues es entendible. En los procesos de acreditación nos centramos mucho en adquirir. Doctora Ala, no lo escuchamos. Qué pena. Aló, Aló. aló, Ya, ahí está. Ay, sí, señor. Les decía que en mi experiencia, más allá de la tecnología como tal, y algo que de pronto podría obviarse, es que más que la tecnología se requiere de las personas y particularmente el auxiliar de laboratorio. Me llama mucho la atención porque cuando hago las capacitaciones en las universidades se invita a los profesores que participan dentro de las asignaturas relacionadas y a veces se obvia la invitación al auxiliar de laboratorio. Y curiosamente muchas veces es el auxiliar de laboratorio el que realmente conoce y está todo el tiempo con la tecnología, manipulándola, y muchos de ellos siempre son muy entusiastas en aprender más. En el caso mío, en mi experiencia, mi auxiliar de laboratorio, los auxiliares, porque tuve varios auxiliares en la Universidad Militar, fueron centrales en la implementación del laboratorio abierto, porque como les digo, es la persona que los programa, hace el registro, prepara el laboratorio y es la persona que de manera, digámoslo, 8 por 5, o sea, 8 por 5, o sea, las 8 horas, los 5 días de la semana, va a estar ahí en el laboratorio pendiente de cualquier cosa que haga falta, el diagnóstico de los equipos, censando las fallas que vayan teniendo los estudiantes. Entonces, si soy sincero, creo que el elemento clave para la implementación es tener un auxiliar de laboratorio muy pilo, una persona que realmente sea entusiasta de este tipo de tecnologías, que haya recibido la capacitación y el conocimiento para implementarlo. Y aunque no es obligatorio, creo que en mi experiencia, tener la suficiente cantidad de unidades de polígrafos digitales o en los tiempos que corren, lo vamos a entender mejor en el próximo webinar, la cantidad de kits de sensores LT suficientes para garantizar que un máximo de 4 estudiantes pueda participar en un laboratorio, creo que son los dos elementos mínimos que se deben tener para implementar el laboratorio abierto. Yo creo que con esos
Ya obviamente de acuerdo a la dinámica de cada laboratorio, pues se pueden hacer algunos ajustes, pero sin esos dos creo que es muy difícil que se pueda hacer un laboratorio abierto. Entonces lo digo porque a veces, por ejemplo, no hay auxiliar de laboratorio o se tienen solo una o dos unidades y eso limita y dificulta mucho la implementación del modelo. Bueno. Perfecto. Perfecto. Gracias, doctora. La profesora Andrea Cifuentes me está preguntando en el WhatsApp si en mi laboratorio aún tengo el Lab Tutor antiguo, ¿puedo seguir trabajando con él, con mis estudiantes? Acabo de compartirla en el chat, la pregunta. Ok, sí, justo. Bueno, ustedes me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Sí, bueno. señor, sí. Bueno, dice, si en mi laboratorio aún tengo el Lab Tutor antiguo, ¿puedo seguir trabajando con él con mis estudiantes? Entonces, bueno, yo asumiría que si aquí hay varios profesores que han estado trabajando con esta tecnología de años atrás, probablemente en su momento recibieron fue el Lab Tutor, el software que en su momento era versión 1, 2, 3 y si mal no estoy, de pronto ahorita me pueden corregir los especialistas, creo que llegamos hasta la versión 4. Y ahí se detuvo el Lab Tutor como Lab Tutor y hizo el salto al LT, que como les digo es como el heredero de todas esas funciones, pero obviamente evolucionado. Entonces, aquí habría valdría la pena aclarar. De un lado está AD Instruments, creo, no sé, hace como 3, 4 años, ellos pararon la asistencia técnica en Lab Tutor. Eso quiere decir que, digamos, corrección de errores, esas fallas que ustedes saben que pueden aparecer a veces en los programas o cosas así por el estilo, ellos ya no las soportan. Y obviamente están concentrados en este momento en la tecnología LT, que tiene una versión que es, digamos, la versión online, pero también hay una versión local que muy posiblemente en un momento nos van a contar. Sin embargo, me gustaría aclarar que desde Diaglibros, pues siempre se ha querido mantener, digamos, a los laboratorios con la seguridad de que van a tener esa asistencia. Nosotros, pues, tenemos como un backup de programas, creo que esto lo ha mencionado también para LabChart. A veces algunos profesores tienen registros en versiones anteriores de LabChart y con la versión nueva, la última que vamos en la 8, pues no pueden trabajar bien. Entonces lo que nosotros tenemos es como un soporte ya local a nivel de Diaglibros para que, por ejemplo, si requieren algunas cosas particulares como ediciones o revisiones, pues les trataremos de soportar. Pero pasa lo mismo que con Word. Si yo tengo, por ejemplo, o no sé, con XP, ¿recuerdan ustedes ese sistema operativo tan bueno? Si yo tengo el sistema XP que sigue funcionando en mi computadorcito, pues Microsoft no me ofrece el soporte, pero pues si me sigue funcionando yo, pues no lo va a cambiar. Pero la recomendación, por supuesto, será implementar las ventajas que tienen los nuevos programas. Y yo creo que después de ver lo que les tenemos preparado para que conozcan de la tecnología, pues muchos van a querer hacer el salto. Pero de momento sí, es posible que nosotros les podamos asistir en la medida de las posibilidades, pues para tratar de soportar un poquito y que no se sientan como desvalidos en el apoyo de esa tecnología. No sé, Tatiana, ¿tú quieres decir algo? Que veo que activaste tu cámara. Hola Andrés, hola doctora Lane, perdón, ¿cómo estás? Bueno, sí, gracias, buenas noches a todos. De parte de AD Instruments, que es la fabricante que desarrolla la Tutor, los equipos, como el doctor Lane comenta, fue necesario nosotros a cambiar, a moverse a una nueva tecnología, una vez que la Tutor ocupaba tecnología que exigía el uso de Internet Explorer o de Windows, y no que no utilizaba internet, conexión con internet, pero sí utilizaba la red HTML como background para el desarrollo de las clases de todos. Entonces, cuando Windows pasó a decirnos que no más iba a soportar Internet Explorer, entonces desafortunadamente también no pudimos ofrecer mucho soporte a los usuarios tanto de LabTutor. Eso ya hace como 6 años. Pero igual como el doctor comenta, si tienen la computadora que sigue funcionando, que tenga Internet Explorer, que es compatible, que es hasta Internet Explorer 11, el modelo Edge o 13 no funciona. Entonces, si tienen el Internet Explorer compatible, entonces sí puede seguir ocupando, pero si hace actualización automática o algo así, desafortunadamente ahí no alcanzamos más soportar
el software Lab Tutor. Ok. Eso Bueno, es. Tatiana, muchas gracias Gracias. por complementar. Ya ustedes saben entonces cuáles fueron como las razones, pero repito, nosotros en la medida de las posibilidades pues trataremos de seguir ayudando a los profes que quieran pues seguir con él, por lo menos mientras hacen el salto a la Doctora Lan, ¿nos escucha? Erika, ¿tenemos más preguntas? Sí, doctor. Nos queda una última pregunta y es, ¿puedo recibir asistencia y orientación para seguir implementándolo? La coloco en Bueno, el creo chat. que es básicamente lo que acabamos de decir. Sí. Pues lamentablemente más por, digamos, esta casa externa, pues creo que no se puede dar esa asistencia, pero nosotros a nivel local trataremos de seguir ayudando a los laboratorios. Andrés con sus visitas periódicas a ustedes, creo que pues trata de informarme si alguien tiene alguna duda particular, pues obviamente para que no se pierda ese desarrollo que en algún momento adquirieron, ¿vale? No sé, si no hay más, entonces pues nuevamente muchas gracias y pues bueno, le doy nuevamente la palabra a Andrés para continuar. Doctor, muchas gracias de nuevo. Bueno, vamos a dar continuidad a lo que es nuestra programación. Con esto quiero dar paso a nuestra invitada esta tarde, Estefanía Bello. Estefanía es especialista en educación para América Latina en la empresa de Instruments. Ella es bacterióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, especialista en información científica y tecnológica de Fiocruz, Río, con una maestría en información y comunicación en salud de la misma institución. Ella tiene experiencia en el área de salud ambiental con énfasis en enfermedades tropicales, trabajando principalmente en el área de educación y comunicación con los participantes de investigaciones clínicas sobre arbovirosis. Bien, bienvenida Estefanía. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Solo para confirmar, ¿está Sí, bien el audio? sí, sí, todo Perfecto. muy Sí, bien, señora, todo le muy bien. escuchamos. Muchas gracias, doctor, por la introducción. Muchas gracias, Andrés. Bueno, inicialmente, hola a todos, buenas tardes. Para comenzar, quiero agradecerles a todos por la presencia en este nuestro tercer webinar. Si me permiten, voy a compartir entonces, por favor, la pantalla. Por favor, me confirman si están viendo aquí mi pantalla. Entonces, también aquí. Entonces, están viendo en este momento, entonces, Sí, Ahora sí, ¿sí? sí, sí. Perfecto, perfecto. Entonces, no, la verdad, antes de iniciar, quiero decirle que escuchando después de la trayectoria del doctor Alain en el área de la educación médica, para mí es un gusto saber cómo la tecnología de ADI y nuestra plataforma LT ha permitido y facilitado la transformación y evolución de sus clases al nivel que nos ha contado. Entonces, por este motivo, agradezco esta oportunidad de presentarles muchos de los recursos de nuestra plataforma LT. En este caso, los más utilizados actualmente por nuestros diferentes usuarios en las diferentes instituciones educativas aquí en Latinoamérica y en el mundo. Ya como lo mencionaba el profesor, recordar un poco lo que mencionaba el profesor, la oportunidad de la plataforma LT al ofrecer todo un sistema de enseñanza en ciencias de la salud. Esta se encuentra, es una plataforma online, se encuentra en la nube de Amazon. Entonces, pueden ingresar a través de esta desde cualquier dispositivo, sea celular, sea cualquier tipo de computador o sea una tablet. También pueden hacerlo desde en cualquier momento y desde cualquier lugar. Entonces, voy a hacer aquí un ejemplo como si fuera, digamos, como su cuenta de Netflix o su cuenta de Gmail. Entonces, en ese caso, ustedes pueden ingresar incluso desde la biblioteca, desde el mismo salón de clase o fuera del salón de clase, desde la casa, desde su casa, sea profesor o estudiante. ¿Correcto? Entonces, si me permiten, yo voy a ingresar aquí. Ustedes ven entonces, permítanme aquí que se cambia automáticamente aquí.
No sé si ustedes ven aquí. Aquí en el acceso, entonces, la idea entonces en este caso sería que los profesores o los estudiantes tienen su propio usuario y contraseña para que puedan ingresar desde cualquier lugar. Y asimismo, ustedes ven aquí dos tipos de acceso, que es el individual y que es el de grupo. El de grupo como tal es pensado en este momento, en los momentos de laboratorio, para facilitar entonces esa parte del profesor, la parte de un momento de hacer algunas calificaciones dentro de las actividades en grupo. Entonces, la plataforma va a permitir organizar los grupos y identificar eso para posteriormente facilitar ese proceso con el profesor. Aquí voy a entonces ingresar a la plataforma. Por favor, también cualquier duda que tengan durante la presentación, escriban en el chat que al final vamos a resolverlas todas. Bienvenida cualquier duda y comentario sobre nuestra plataforma. Entonces, aquí ustedes pueden ver entonces como el home del profesor. Aquí pueden ver entonces el home del profesor y pueden ver entonces aquí muchas nuestras colecciones en español que encuentran actualmente de la plataforma. Antes de explicar un poco el home del profesor y los recursos que tiene ya como tal ese espacio, me gustaría que viéramos la visión del estudiante y así poderles presentar inicialmente entonces el contenido de nuestras colecciones de forma general, también para mostrarles un poco cómo se organizan ese contenido que ya está desarrollado y listo para ser utilizado por los profesores. Correcto. Entonces aquí podemos ver entonces aquí nuestras diferentes colecciones. Aquí me gustaría igualmente resaltar algunas informaciones importantes de nuestras colecciones. Estas han sido desarrolladas por especialistas de cada una de las áreas. Entonces nuestro contenido también está pensado por profesores y también desarrollado también por ese equipo de especialistas, están también profesores. Y esto ustedes lo van a ver en la práctica cuando ustedes vean, conozcan nuestras colecciones, nuestras lecciones y van a ver que el programa de estudios es muy fácilmente ajustable. El programa de ustedes es muy fácilmente ajustable con todo el contenido que ya está desarrollado. Y nuestras colecciones, todas ellas, están organizadas en módulos y los módulos se van a dividir en diferentes tipos de lecciones. Entonces, aquí voy a presentar así de manera general algunas colecciones de nuestro ciclo básico. Cuando hablamos de un sistema de enseñanza al completo de ciencias de la salud, es porque buscamos desarrollar colecciones que acompañan desde el ciclo básico hasta el ciclo de preclínicas. Entonces, algunas de nuestras colecciones del ciclo básico, tenemos aquí anatomía. Me gustaría aquí mostrar algunas de las lecciones cómo está organizado. Entonces tenemos módulos que que cubren todos los sistemas corporales. En este caso estoy ingresando al de sistema cardiovascular y podemos ver que este módulo y así toda la colección de anatomía está organizada por diferentes tipos de laboratorio. En este caso tenemos laboratorios de disección, laboratorios de histología como tal y de modelos anatómicos. Entonces, aquí cuando ingreso a el de disección, todos ellos están compuestos por videos y por gráficas e imágenes que buscan entonces facilitar entonces el entendimiento y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, aquí si me permiten, rápidamente puedo mostrar un video de cómo algún procesos de disección. También van a encontrar procedimientos y protocolos que van a permitir también acompañar al estudiante realizando este tipo de prácticos. Aquí podemos ver entonces el paso a paso. Entonces, estos son nuestros laboratorios de disección. Este también está compuesto entonces por diferentes imágenes como tal ya de cadáver. Y algo en particular que ustedes pueden estar viendo en este momento es que todos nuestros contenidos, todas nuestras lecciones van a encontrar ustedes diferentes tipos de actividades con la idea que los estudiantes encuentren de forma amigable y como interactúen de forma amigable con la plataforma y con el contenido.
y asimismo ellos puedan entonces en ese proceso también no solo aprender en el momento que están conociendo el contenido, sino también cuando interactúan y en esa actividad de ensayo y error, ya que nuestras actividades tienen entonces todas las actividades de nuestra lección, de nuestras colecciones van a tener entonces este botón o esta posibilidad de autofeedback automático, donde van a interactuar con la plataforma y ellos van a poder saber cuándo es correcto, cuándo es incorrecto, y de esa manera entonces ellos van a también tener otro momento de aprendizaje aparte del momento en que ellos están aprendiendo en el momento de estar interactuando con las actividades. Aquí me permite, voy a volver, quiero mostrarles también entonces en esta, la parte de histología de vasos. En este caso sería entonces nuestros laboratorios de histología. Aquí podemos ver incluso acá que tenemos imágenes. Trabajamos junto con una empresa especializada con la parte de desarrollo de imágenes y fotografías anatómicas. Entonces, aquí ustedes pueden ver que presentamos diferentes herramientas interactivas que van a permitir que el estudiante entonces aprenda de forma autónoma. Aquí, bueno, encontramos algunas actividades y las imágenes que les mostraba entonces de nuestros laboratorios de histología. Y aquí, por último, quiero mostrarles entonces los laboratorios con los modelos anatómicos. Permítanme aquí. Entonces, aquí también pueden ver otro tipo de laboratorios que simulan entonces el proceso. Y entonces van a encontrar entonces que los estudiantes van a poder entonces interactuar con los diferentes laboratorios y van a encontrar diferentes actividades que ellos pueden hacer a lo largo del proceso que están realizando entonces las lecciones. Aquí también igualmente quiero, bueno, estoy volviendo aquí. Aquí nuevamente vuelvo entonces a las diferentes colecciones que ya están en idioma español. Por el momento, y menciono esto es porque nuestra plataforma es una plataforma viva que continúa siendo mejorada y adicionalmente continuamos desarrollando y entregando nuevas colecciones. Entonces, aquí tenemos entonces acá tenemos entonces la de anatomía, que es que hace parte del ciclo básico. También tenemos el de farmacología, que quiero resaltar aquí, esta de farmacología tiene una característica muy importante. Esta también ofrece tanto prelaboratorios como laboratorios que van a permitir entonces realizar prácticas de relaciones de dosis-respuesta y conceptos en unión ligando y receptor, así como diferentes protocolos y preparaciones de tejidos. Entonces, aquí es importante resaltar que nuestros laboratorios de farmacología son posibles realizarlos como un tipo de simulación, caso se puedan realizar con nuestro equipo Power Lab. Contamos con ejemplos de datos reales. Entonces, eso va a permitir que el laboratorio pueda realizarse a pesar que no se puedan entonces hacer los registros, no se puedan hacer el procedimiento como tal. Aquí igualmente contamos con el paso a paso que mencionaba el profesor, de una característica principal de nuestras actividades, de nuestro contenido, es que busca que los estudiantes realicen de forma autónoma los procedimientos, las actividades. Entonces explican, hay un paso a paso muy detallado junto con videos que permiten entonces que ellos realicen entonces desde la configuración del equipo, desde la parte de conectar el mismo equipo, calibrarlo incluso, hasta entonces, aquí incluso mostramos aquí la parte de preparación del baño de órganos que va a permitir entonces hacer todo el procedimiento, la actividad, y esa simulación, los estudiantes van a poder simular que están haciendo toda la actividad, porque al final vamos a encontrar entonces incluso aquí encontramos entonces ya la conexión, vamos a encontrar datos de ejemplo, como les mencionaba, donde ellos van a poder entonces, realmente no es una imagen, sino son datos que nosotros realizamos y reproducimos en el laboratorio y compartimos aquí en la plataforma para que los estudiantes entonces puedan analizar los datos y puedan hacer uso de las diferentes herramientas semiautomáticas que permiten entonces hacer cálculos y a la vez, pues
realizar todas las actividades que proponemos durante el laboratorio. Entonces, es un poco de nuestra colección de anatomía aquí y de farmacología. Aquí me gustaría entonces ya mostrarles también un poco sobre nuestra colección de fisiología humana, donde tenemos más de 30 prelaboratorios y laboratorios prácticos que van a permitir incluso todos los laboratorios registrar y analizar sus propias señales fisiológicas a través de la integración con nuestros hardwares y accesorios. Entonces aquí tenemos entonces de fisiología humana, tenemos fisiología del ejercicio, que también cuentan con prelaboratorios y laboratorios, así como con la oportunidad de conectarlo con nuestro equipo PowerLab. Adicionalmente tenemos de neurociencia, psicofisiología, y ya para la parte del ciclo como tal de preclínica, contamos entonces con colecciones como enfermería inmersiva, que también cuenta con más de 30 casos de pacientes reales, donde va a permitir a los estudiantes de enfermería prepararlos para el entorno de la atención médica. También incluye videos de protocolos y procedimientos de enfermería, así como tenemos nuestra colección de habilidades clínicas. Estos módulos de habilidades clínicas preparan a los estudiantes para, pues busca prepararlos para los aspectos de simulación clínica y también para esa evaluación práctica de habilidades claves de enfermería. Entonces aquí contamos con esto ya, con ese contenido listo. Y por último también tenemos entonces una de nuestras colecciones de medicina preclínica, que también acompaña más de 30 de estudios de casos de pacientes reales. Estos casos son totalmente interactivos, donde está buscando entonces que los alumnos pues busca desarrollar esa comprensión de ellos sobre la fisiología como tal, la fisiopatología normales, y ayuda a aplicarlo en pues, el conocimiento ya específicamente en un paciente. Junto con también entonces, nuestra biblioteca de casos clínicos, está pensado también para el ciclo preclínico, donde van a permitir que ustedes puedan crear sus propios casos clínicos a través del material de estas historias clínicas, donde van a encontrar también entrevistas, videos. Entonces, si me permiten, eso es un poco de nuestras colecciones que tenemos. Adicionalmente, también tenemos nuestra colección que está siendo traducida y ya va a ser entregada pronto de biología, de química y de fisiología veterinaria, que fue nuestra última entrega. ¿Listo? Entonces, ya aprovechando aquí que ya... aquí. Ya, esto es un poco de nuestras colecciones como tal, de nuestros contenidos. Es importante entonces resaltar que todo lo que les acabo de mostrar es totalmente personalizable, con el propósito de que estas puedan, pues, puedan ser ajustadas al plan de estudios y las metodologías utilizadas de cada uno de los profesores a través de nuestra herramienta de autoría, que más al final les mostraré un poco sobre esa herramienta. Es importante también resaltar que a pesar de que todo este contenido es patentado, ustedes lo pueden utilizar y lo pueden aprovechar y complementar de acuerdo pues a las demandas de cada uno de sus cursos, y que todo este contenido, como ustedes pueden ver un poco ya sobre la parte de las actividades, que podemos ver aquí el tema de presentar y proponer actividades a lo largo de cada una de las lecciones. Podemos ver que nuestro contenido está desarrollado haciendo uso de diferentes metodologías activas, como son el aprendizaje en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, enseñanza híbrida o la misma clase invertida. Aquí voy a aprovechar para mostrarles una clase teórica, una estructura de una de nuestras lecciones de teoría. Aquí entra el de fisiología humana, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el de válvulas cardíacas, para también entender un poco cómo entonces se organiza nuestro contenido. Aquí tenemos entonces, siempre vamos a buscar entonces mostrarlo como a manera de una introducción, unos objetivos de aprendizaje. Y como les mencionaba, entonces la idea es que los estudiantes puedan realizar y puedan acompañar este contenido desde cualquier lugar. Aquí proponemos también incluso se puede utilizar la parte de clase invertida, donde los estudiantes tienen la oportunidad de aprender de forma autónoma muchos de esos conceptos teóricos fuera de clase, para de esa manera cuando ya llegan al encuentro con el profesor de manera presencial, puedan aprovechar mucho más este espacio, profundizando más en los contenidos o analizando y realizando
contenido más práctico o clases mucho más prácticas con sus estudiantes, ya que ellos llegan, ya conocen mucho de los conceptos importantes para trabajar en el aula de clase. Entonces aquí al proponer esto tenemos tenemos un cuaderno digital donde proponemos que los estudiantes vayan entonces anotando y tomando apuntes de acuerdo a cómo van entonces aprendiendo durante la lección. Ustedes se dan cuenta de que no tenemos acá ningún botón de guardar y es porque debido a que nuestra plataforma se encuentra online, esta guarda cada 3 segundos de forma autónoma, de forma automática, disculpen, tanto las actividades que realizan los estudiantes como realizan los profesores. Entonces, el riesgo de perder contenido sería, en caso de no, de fallar el internet, serían los últimos 3 segundos que ustedes realizan. Entonces, aquí podemos ver diferentes tipos de actividades también. Voy a hacer aquí. Entonces, tenemos diferentes tipos de actividades que ustedes pueden aprovechar incluso para sus propios creación de propios cursos, desde cursos nuevos, completamente nuevos. Aquí ven, pueden ver que tenemos diferentes tipos de recursos donde permite como un aprendizaje mucho más amigable, donde presentamos nuestro contenido de forma mucho más amigable, vemos gráficos, vemos diferentes videos que entonces van a permitir que el estudiante se mantenga concentrado y se mantenga interactuando constantemente con la plataforma y con el contenido. Entonces, esto es un poco de nuestras clases teóricas, de teoría, que proponemos. Encontramos incluso también audios, en este ejemplo, ruidos cardíacos de un corazón sano. Entonces, encontramos una diversidad de diferentes actividades. Y por último, aquí quiero resaltar la oportunidad que tenemos aquí es que todas nuestras actividades están compuestas por una prueba de conocimiento al final y por un espacio de reflexión en donde el estudiante ya en este momento, él está siendo digamos, el protagonista de su proceso de aprendizaje. Entonces, en ese caso, el estudiante tiene un espacio también para reflexionar cuáles fueron los conceptos que más se les dificultó aprender durante el proceso, en el momento cuando él está siendo evaluado constantemente con actividades. Eso va a permitir que el estudiante entonces esté consciente de lo que se le está dificultando y qué conceptos encontró complicados, y de esta manera estos espacios permiten que los estudiantes puedan compartir esos conocimientos con los profesores, y de esa manera los profesores pueden actuar de una manera mucho más estratégica, ¿no? En el momento ya del encuentro con el estudiante, con el grupo ya como tal, cuando ya identifican, digamos, dificultades que tienen como tal el grupo, y así ustedes pueden reforzar esos conceptos de manera mucho más consciente en el aula de clase. Entonces, eso es un poco de nuestras teorías. Aquí me gustaría mostrarles un laboratorio donde podemos integrar y donde podemos ver de forma práctica cómo se integra con nuestro Power Lab. Aquí entonces es un ejemplo como tal, es el ejemplo del laboratorio de corazones EG. Nuestros laboratorios incluso están compuestos por una herramienta aquí, un recurso de antecedentes, donde va a permitir que es como una biblioteca, donde va a poder los estudiantes visualizar y reforzar muchos de los conceptos teóricos que van a ser aplicados en el laboratorio. Y como mencionaba el profesor, también contamos con prelaboratorios donde ya el estudiante previamente, antes del momento práctico, él ya pudo colocar a prueba en diferentes actividades esos conceptos que ya adquirió, y aquí en este momento las puede volver a reforzar. Y ya aquí llegamos al laboratorio, al encuentro donde va a poder entonces ya aplicar como tal de forma práctica esos conceptos. Nuestros laboratorios buscan dos aspectos que mencionaba el profesor Alain, que es uno de que los estudiantes puedan realizar de forma autónoma ese momento de la práctica, ese momento de registro de datos. Entonces van a encontrar lo que les mencionaba de los videos de la parte del registro. Aquí podemos ver incluso en este video como la conexión en este caso, en el Power Lab, que ya para muchos es familiar el equipo. Entonces van a encontrar ese procedimiento, ese paso a paso, van a poder ver cómo también preparar
al voluntario en ese caso, y ellos van a poder realizar entonces ese procedimiento de forma autónoma. Y ya aquí en este momento les va a permitir entonces, yo en este momento también ya hice ese paso a paso que les estaba mencionando en los videos, ya conecté como tal el Power Lab y voy a proceder, entonces en este caso solo voy a hacer el registro como tal el registro de pulso. Entonces, si me permiten aquí, yo ya estoy aquí preparándome como voluntaria y conectando entonces el transductor de pulso a mi dedo. Y aquí entonces voy a tener la oportunidad de hacer entonces el registro como tal en tiempo real. Voy aquí a ir ajustando. Solo conecté como tal el de... permítame aquí, voy a ajustar un poco. El SG no está conectado en este momento, solo está conectado el de... Aquí un poco de ruido. Voy a desajustar un poco el... Y lo que les comentaba sobre nuestros laboratorios es que también este está pensado desde la metodología activa del trabajo. Permítanme aquí, ya estoy ajustando. Y la idea entonces es que ellos realicen entonces el registro, la calibración del equipo y van a encontrar entonces diferentes desafíos dentro del laboratorio que van a permitir que los estudiantes a través de ese registro de datos, ellos puedan entonces analizarlos y resolver las actividades que ya están listas en todos nuestros laboratorios. Entonces, este es un poco de los ejemplos del laboratorio. Tenemos más de 30 laboratorios que tienen que estar, se pueden integrar con el Power Lab y con los diferentes transductores. Aquí, por último, me gustaría mostrarles una lesión de nuestra colección de medicina preclínica. Si me permiten, voy a entrar aquí a uno de nuestros casos clínicos. Aquí vemos entonces los diferentes módulos que componen la colección. Y aquí adicionalmente, entonces vemos aquí cuando ingresamos ya a una como tal, a un módulo específico, encontramos entonces la oportunidad de ver y repasar la parte de fisiología, junto con los prelaboratorios y los laboratorios, y ya la oportunidad entonces ya como tal de desarrollar un caso clínico interactivo que ya está, ya este de acá, este caso clínico lo hemos desarrollado nosotros y ya está listo para que los estudiantes lo realicen. Entonces, como les mencionaba, son casos clínicos reales, son pacientes reales que ellos disponibilizaron toda su historia clínica para el trabajo en educación. Entonces, ustedes van a encontrar y van a tener la oportunidad de encontrar entonces entrevistas, los estudiantes van a tener ese ejercicio o una simulación como si estuvieran con el paciente de forma presencial para poder tomar nota de lo que el paciente les va contando. Entonces van a encontrar entrevistas del paciente, entrevistas con los familiares. Adicionalmente tienen la oportunidad también de realizar actividades incluso con las propias imágenes diagnósticas del paciente. Ustedes van a encontrar esos puntos de control porque la idea es que el caso clínico sea desarrollado de forma ordenada, como en la vida real, entonces que vayan adquiriendo información por etapas como tal. Entonces acá van a encontrar incluso entrevistas ya con el personal médico, en este caso una enfermera. Tenemos las entrevistas ya Mr. Eam is a titulados man también who has videos. had an infralateral. Y de esa manera ellos van a ir desarrollando. Entonces la actividad van a encontrar incluso entonces ya la oportunidad de revisar y analizar los exámenes del laboratorio del paciente, realizar actividades que ya están listas.
Aquí puedo mostrarles aquí un poco sobre lo que les mencionaba, las actividades que tienen esa característica importante que es el autofeedback que da la plataforma, que le explica que a los estudiantes les explica por qué está correcto, por qué está incorrecto. Entonces van a encontrar que hay diferentes oportunidades en que los estudiantes van a poner a prueba y reforzar esos conceptos. Aquí encontramos incluso, entonces acá en este caso encontramos imágenes, las imágenes diagnósticas, encontramos acá incluso cómo se realizó la angiografía, entonces encontramos el procedimiento de la angiografía. Puncture the artery, narrowings or blockages within the heart. También la oportunidad de comparar con una angiografía sana y con la angiografía del paciente como tal, para que los estudiantes puedan hacer esa comparación que les mencionaba entre la fisiología y la fisiopatología. Y ya por último, entonces encontramos incluso como la intervención en la parte y cómo fueron los medicamentos que se suministraron y cómo fue entonces la resolución de los casos, del caso como tal. Encontramos al final un resumen del caso y tenemos la oportunidad entonces incluso la parte de educación del paciente, tener otras entrevistas con otra parte del equipo médico. Y de esa manera entonces se organizan todos nuestros casos clínicos de esta colección, se piensan de esta manera. Este es con enfoque médico, como les mencionaba, y ya tenemos entonces el de enfermería, que es un enfoque ya más como tal para, pues para la carrera de enfermería. Ahora, si me permiten aquí, igualmente quiero mostrarles entonces, ya que tuvimos la oportunidad de mostrar un poco del contenido como tal, quisiera volver a presentarles un poco de los recursos entonces como tal del home del profesor, que van a permitir entonces acompañar todo ese progreso del estudiante y también facilitar mucho de las actividades como tal del profesor como tal. Entonces, aquí, antes de iniciar, igualmente quiero resaltar que todas las personas que están en este momento inscritas en el webinar recibirán una invitación como esta de aquí, que no sé si la pueden ver en este momento, si no las muestro al final, es una invitación que ustedes van a recibir en su correo electrónico para que ustedes tengan la oportunidad de conocer en la visión del estudiante todas las colecciones, para que ustedes puedan compararlo con su plan de estudios y puedan conocer en detalle cada una de estas colecciones. Entonces los invito a conocerla. Igualmente, cualquier duda o sobre el uso de la plataforma, estamos disponibles para apoyarlos. Aquí entonces quiero mostrarles otros de los recursos que les mencionaba. Aquí tenemos entonces la oportunidad, aquí tenemos nuestra librería de contenido donde ustedes van a poder entonces, cuando crean sus cursos, pueden importar el contenido sea en el idioma inglés o en el español. Incluso tenemos esta herramienta aquí que les va a permitir filtrar y les va a mostrar, digamos, el contenido que está desarrollado sobre algún tema en especial. Adicionalmente también tenemos este recurso. Permítanme aquí, les muestro un poco de manera más organizada. Este recurso de Schedule, que es más para la oportunidad que ustedes tienen la posibilidad de programar y organizar todo lo que ustedes van a compartir con sus estudiantes de acuerdo al plan de estudios de ustedes y al cronograma que ustedes tienen en su curso, para que de la manera así los estudiantes vayan entonces teniendo acceso al contenido de forma ordenada, de acuerdo a cómo va avanzando el curso de ustedes. Entonces aquí pueden ver que tenemos la posibilidad entonces de que ustedes programen el curso, programen el contenido, desde qué momento está publicado para los estudiantes. Incluso ustedes pueden colocar una fecha, hasta qué fecha ellos pueden realizar las actividades de cada una de esas lecciones, ¿correcto? Entonces también puede ser utilizada, ustedes considerando que ustedes tengan diferentes grupos, pueden también, y diferentes cronogramas. Igualmente la plataforma permite que ustedes organicen de esa manera, considerando que tienen diferentes grupos o diferentes sí, grupos de estudiantes. Entonces de esa manera ustedes van a poder organizar mucho mejor entonces la entrega del contenido a los estudiantes. Aquí igualmente entonces también resalto que puede ser utilizado incluso en las evaluaciones. Muchas de las experiencias que conocemos de profesores, ellos incluso utilizan esta parte de programación para programar en qué momento, de qué horas a qué horas está la evaluación
está disponible para que la revisen los estudiantes. Entonces, aprovecho también para contarles que también tenemos no solo las lecciones que les mostré anteriormente, también tenemos lecciones de evaluaciones. Entonces, también pueden hacer uso de ellas. Y aquí tenemos entonces el progreso del curso, que es una de nuestras herramientas que va a permitir ustedes acompañar más de cerca entonces ese proceso, el proceso de aprendizaje tanto de forma del grupo como de forma individual. Entonces aquí encontramos que la herramienta les va a permitir a ustedes ver quién está en progreso, quién finalizó, quién no ha iniciado. Entonces hacer ese acompañamiento más de cerca de cada uno del contenido que ustedes comparten con los estudiantes. Y también van a tener la oportunidad de acompañar también ese proceso ya de forma individual con cada uno de los estudiantes. Y incluso pueden no solo ver si él ya avanzó o no avanzó, también pueden ver la actividad específica, las respuestas que tuvo ese estudiante, la información que compartió con los profesores sobre qué se les dificultó. Entonces, de esa manera ustedes pueden también organizar su curso de una forma también de forma más personalizada con cada uno de los estudiantes, estos datos que son mucho más fáciles de acceder a cada uno de sus estudiantes. Específicamente, voy a dar un ejemplo aquí, ustedes pueden ver también un detalle como tal del progreso del estudiante, y eso va a permitir que ustedes tengan información más detallada de cada uno de ellos. ¿Correcto? Entonces, aquí es un poco de manera general algunos de nuestros recursos. Si me permiten también aquí, entonces ya quisiera mostrarles un último recurso, que es el que les mencionaba de autoría. Entonces, el de autoría, que es importante resaltar que les permite entonces a ustedes desde crear contenido totalmente nuevo, pasar, aquí voy a entonces ingresar rápidamente a un contenido que ya coloqué después de crear mi curso, bajo el contenido, como les mostré, desde la biblioteca, desde la librería, lo importo, y aquí me va a permitir entonces, ustedes se van a sentir familiarizados con esta herramienta porque es un tipo de PowerPoint, que es pues PowerPoint, la mayoría de nosotros la conocemos. Entonces va a permitir entonces que ustedes editen de forma rápida nuestro contenido, lo complementen, ¿correcto? Lo eliminen rápidamente algún contenido que ustedes no quieran. Entonces van a poder hacer desde la edición dentro de la misma página, como van a poder entonces incluso crear nuevas páginas dentro del mismo contenido, ¿sí? Crear nuevas páginas y complementarlo de acuerdo como ustedes les parezca mejor. Entonces, en este momento, en este caso, podrían utilizar nuestros paneles semiautomáticos que agilizan entonces esa creación de contenido. Entonces, podemos ver aquí que incluso tenemos pues paneles básicos de texto, tenemos paneles básicos de imagen, donde ustedes van a poder compartir rápidamente contenido o imágenes que están en su curso. Permítanme aquí, yo comparto una imagen. Entonces podrán compartir la imagen rápidamente. Incluso tenemos paneles de preguntas, todos los modelos de preguntas que ustedes tienen, aparte de ustedes poder utilizar la misma pregunta, la misma actividad para sus cursos, también ustedes pueden utilizar esos modelos para crear nuevas preguntas. Tenemos paneles multimedia como tipo video. Ustedes simplemente necesitan arrastrar el panel para agilizar entonces esa creación, y pueden buscar el video desde su computador, y simplemente entonces colocarlo aquí, y tenemos este botón que va a permitir a ustedes estar visualizando lo que ustedes van creando, cómo lo podría ver el estudiante. Entonces ustedes pueden ir comparando, ir ajustando, y de esa manera entonces ustedes pueden editar el contenido, creándolo desde nuevo. Tenemos incluso el mismo contenido aquí, pueden eliminarlo, pueden copiar actividades específicas, pueden mezclar contenido, incluso ustedes pueden utilizar el contenido de otras colecciones. Entonces, de esta manera es un poco lo que les quiero mostrar de los recursos que tenemos de autoría. Aquí, por último, también tenemos nuestros paneles de muestreo que van a permitir a ustedes crear y utilizar
nuestros paneles de laboratorio para que ustedes puedan crear laboratorios nuevos, registros nuevos o incluso compartir datos de ustedes del lab chart y compartirlos, digamos, esas experiencias de ustedes de investigación las pueden compartir con sus estudiantes dentro de estos mismos, dentro de estas mismas lesiones. Entonces, eso es un poco lo que les quería mostrar el día de hoy. No sé si antes de pasar a la parte de dudas, quiero igualmente entonces invitarlos entonces, pues inicialmente ya agradecerles nuevamente por habernos acompañado hasta este momento del webinar. Sé que son bastantes los recursos disponibles. La idea de hoy era como contarles un poco sobre los diferentes recursos para que de esa manera prepararlos para nuestro encuentro presencial, donde tenemos la oportunidad de aprender a crear un curso como tal, un curso completo con contenido teórico, con el contenido práctico del laboratorio, ¿sí? Incluso ya mostrar en detalle cómo ustedes podrían entonces compartir mucho de las experiencias de ustedes de investigación con el lab chart, cómo los podrían aquí adicionar en estas lesiones como tal para compartirlas en la sala de aula. Y también este proyecto de la experiencia ya como tal presencial, buscamos que en la experiencia presencial, donde los estamos invitando, es prepararlos también para utilizar la plataforma con sus estudiantes, ya que ustedes también van a tener la oportunidad de tener una prueba piloto como tal en su institución, junto con sus colegas, sin ningún costo, claro que sí, y podrán utilizar entonces por un periodo determinado todo este colecciones que les estemos mostrando para que ustedes vivan esa experiencia como tal en cada una de sus instituciones. Aquí cabe resaltar que la plataforma, esta imagen que les mostré, que es una imagen demo, que es un espacio demo, cada universidad tiene también su espacio y cada profesor también tiene su espacio. Entonces eso es importante porque cada uno de ustedes, así como tienen entonces en Gmail su espacio, ustedes también van a poder, todo el contenido que ustedes crean es de autoría y de autoría propia y ni entre profesores también ustedes no van a conocer ese contenido. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. No sé si hay alguna duda, gracias al doctor Alain, gracias a IDAC Libros. Estefanía, muchas gracias por la presentación y voy con las preguntas. Sí, me han hecho ya, aquí tengo la primera pregunta. Qué pena, Andrés, continúas, por favor. Tranquila, no, yo iba a hacer lo mismo, a darle las gracias a Estefanía. No, Así que continúa con las preguntas, por favor. gracias. La primera pregunta que tengo es, ¿puedo utilizar en mi curso el contenido de cualquier colección? Sí, claro que sí. Claro que sí, como la autoría, como le mencionaba, es altamente personalizable todo nuestro contenido. Ustedes pueden, claro que sí, crear su propio curso y aprovechar el contenido de cualquier colección que les interese. Perfecto, gracias. La segunda pregunta que tengo es, ¿cuenta con alguna colección para el curso de veterinaria? Pregunta el doctor Andrés. Sí, aquí aprovecho que también aún estoy compartiendo para mostrarles entonces un poco de la fisiología de veterinaria. Aquí ustedes pueden ver entonces, tenemos diferentes colecciones, tenemos más de 60 lecciones. Es importante resaltar que esta colección fue la última que entregamos, se encuentra en este momento en traducción y que esta está con un enfoque clínico. Entonces van a encontrar que a lo largo que los estudiantes de veterinaria, ellos van aprendiendo la fisiología, van a ir teniendo la oportunidad de ir desarrollando al mismo tiempo como tal, un caso clínico. Entonces van a poder comparar simultáneamente con la fisiopatología. Gracias. Y finalmente, me pregunta la doctora Ángela, ¿la plataforma NT puede entonces funcionar sin necesidad de conectarse a la VPN de la universidad? Sí, sí, entonces igualmente así como también lo resaltó el doctor, que es de las grandes ventajas de la plataforma, ella no necesita conectarse a ninguna VPN de ninguna universidad, ustedes solo necesitan después de crear el usuario y la contraseña, tanto el profesor como el estudiante, ingresar a nuestra página curacloud.com,
que es donde se encuentra la plataforma alojada, y y se puede ingresar desde cualquier, sea fuera de la universidad o en algún espacio de la universidad, sin necesidad de ninguna conexión adicional. Perfecto, muchas gracias, Estefany. Finalmente, tengo una pregunta, bueno, antes de contestar esa pregunta que lleva más hacia los webinars en sí, no sé si Tatiana, la ingeniera Tatiana, tenga alguna aporte o que decirnos. Sí, sí, gracias, Erika. Quiero traer solo algunos complementos de que habló Estefanía. En respecto a la edición de los contenidos y creación de cursos en la plataforma, aquellos que son usuarios de LabChat también es totalmente compatible con la plataforma. Con LabChat puedes crear paneles de adquisición con los equipos y subir a la plataforma LT. Es posible también, ¿ok? Y acá en campo de chat una pregunta muy pertinente que es, miro que la señal tiene mucho ruido, ¿qué solución puede proponer? Doctor Rodrigo, esos sensores que está ocupando Estefanía, un sensor de pulso que llamamos piezoeléctrico y por eso es muy sensible al ruido de movimiento. Muy probablemente Estefanía estaba moviendo la mano, el dedo, si pone el dedo, estaba moviendo la mano y por eso se ve ruidoso de esa manera. O aún si hay que apretar también porque está muy cerca, porque es un ruido piezoeléctrico y toma la señal mecánica del pulso. Entonces, por eso que tal vez se vea tan ruidoso y no un señal cíclico como debe ver, pero si tuviera la oportunidad, podemos hacerle una presentación, una demostración. Andrés también tiene el equipo ahí y puede mostrar exactamente cómo funciona y cómo se ve bonita la señal. ¿Okay? Quiero que, de verdad, de términos de complemento, sería eso, que veo que hay más preguntas acá en campo de chat. Bien, pues por ahora, bueno, aquí hay algo que nos preguntan y es, bueno, la consulta asumo, preguntan por los cursos, es pues de estos webinars que si generan alguna certificación, esto me da pie, muchas gracias. Para recordarles que para emitir una certificación deben haber asistido a 3 de este ciclo de 4 webinars para poderles emitir una certificación. Es importante que lo tengan presente ya. También, asimismo, invitarlos para nuestro próximo webinar. Va a ser Erika, recuérdame por favor la fecha. El último webinar es el 24 de agosto. Próximo jueves 24 de agosto, misma hora, 5 de la tarde. Va a tratar también sobre todo, como como lo mencionó el doctor Alan en principio, sobre todo la tecnología portable. Es decir, los sensores LT, tipo digital, etcétera. Vamos a estar hablando de muchas novedades en ese próximo webinar, así que la invitación para que nos acompañen en ese próximo webinar. Sí, señor. Acá tengo un comentario del profesor Jonathan Luna. Él nos dice que sería bueno una orientación en el uso del LabChat en el módulo de fisiología del ejercicio, dado que poseemos en la universidad el equipo de fisiología del ejercicio, se requiere dicha orientación. ¿Sí? Bueno, sí, de acuerdo. Ingeniero Luna, bueno, pues bien. Qué bueno que nos esté acompañando. Efectivamente, conozco el sistema completo de fisiología del ejercicio con que cuentan allí. Ya nos pondremos en contacto directamente aquí con nuestra experta Tatiana Méndez para organizar una reinducción en el uso de la tecnología y ver qué es necesario asistirles, qué están requiriendo, qué pueden estar requiriendo. Así que, bueno, por Vale, aquí el doctor Alan tal vez de pronto quiere participar, nos quiere decir algo en particular. Sí, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues nuevamente agradecerte, Estefanía, por la presentación muy clara y resumida de todas las herramientas de LT. Mi intervención era como para de pronto volver a lo que les había presentado, que eran como los retos que tenía en su momento y que nuevamente la tecnología resolvió. Y pues creo que tú lo ilustraste, lo de la accesibilidad online, la capacidad de edición se mejoró al 100%, ya no hay que ser un experto en manejo de un programa particular, se puede hacer en cualquier momento, todo lo de la programación y bueno, estas cosas que creo que vamos a trabajar en el encuentro presencial. No sé si fue que se cayó mi sistema, estaba ahí como que subía y bajaba,
pero no sé si fue que omitiste, porque me parece clave resaltarlo, la calificación que podemos hacer los profesores de las actividades. No sé si lo alcanzaste a mencionar, de pronto a mí se me cayó, pero una cosa que yo encontré que es excelente de esta nueva versión de LT es que uno puede hacer calificaciones automáticas, o sea, como en las plataformas de Moodle o de Blackboard o cualquiera, uno puede dejar programadas preguntas que se van a autocalificar, digamos de selección múltiple o cosas así por el estilo, o se pueden dejar preguntas abiertas que por supuesto ya requerirá que uno revise y analice la pregunta, pero igual en el mismo LT se pueden calificar y la misma plataforma le calcula a uno la nota definitiva de esa actividad. Pero lo más interesante, y es que eso fue lo que de pronto se me cortó la señal, no lo alcancé a ver, si lo mencionaste, es que las notas se pueden exportar de manera automática a las plataformas virtuales que utilicemos de aprendizaje, siendo las más comunes Blackboard, por ejemplo, que antes teníamos en la Javeriana, Moodle, o en la actualidad tenemos una que es la plataforma Brightspace, y precisamente es una de las novedades que ustedes tienen en la capacidad de exportar esas notas, porque yo sé que puede resultar un poco, digámoslo, desgastante para el profesor haber calificado en una plataforma y luego pasar todas las notas a la otra. Entonces, eso es algo que solo quería, por si de pronto no había quedado claro, que es posible en la actualidad automatizar el proceso de exportación de notas directamente a la plataforma donde nosotros llevamos todas las demás calificaciones. Era como mi pequeño aporte adicional. Gracias. Si me permite también, doctora Lain, me gustaría también de hacer un comentario, que es la plataforma sigue viva. Seguimos actualizando con herramientas y contenidos todo el tiempo. Lanzamos nuevos contenidos, no sé, a cada 4 o 6 meses, y ahí revisamos el proceso de actualización, herramientas de la plataforma. Yo recuerdo que por la pandemia, nosotros, por el uso que ha masivamente utilizado la plataforma, incrementamos mucho en términos de herramientas, de manejo, de calificaciones, y ella sigue viva. Entonces, siempre estamos escuchando a los clientes, las necesidades de las universidades para seguir avanzando y ofreciendo la plataforma que mejor los atiende en términos de contenido y herramientas. Bueno, muchas gracias. Bueno, también que se dé la oportunidad, allí les estoy compartiendo, invitarlos de nuevo al encuentro presencial. Este es el esquema de cómo se van a dar los 2 días. Va a darse durante la tarde del día viernes 1 de septiembre y lo que son los talleres durante el día sábado 2 de septiembre, durante todo el día mañana y tarde del día sábado 2 de septiembre, para que los tengan allí pendientes. Se les va a estar haciendo, por supuesto, llegar esta información a sus correos electrónicos ya una vez consolidada, con detalles que hacen falta, pero este va a ser el desarrollo de la jornada para que lo tengan ustedes presente, se programen y ojalá nos puedan acompañar allí. Va a ser en la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá. Así que para que por favor se programen, no sé si quieren de pronto mencionar algo más nuestros invitados, el doctor Alan, respecto del encuentro. Pues digamos que solo como para recapitular, si ustedes se dan cuenta, lo que vamos a hacer en la sesión de hecho, tomando una de las preguntas de uno de nuestros participantes, estamos haciendo una certificación del componente online y también va a haber una certificación del componente presencial. Obviamente puede una persona haber asistido a los dos componentes, pero la idea de la agenda del 1 de septiembre es para aquellos que no pudieron estar en todas las actividades de los webinars, hacer como un resumen de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta para las sesiones de talleres que se hacen el sábado del 2 de septiembre. Y adicionalmente, que esto me parece fundamental, compartir la experiencia de algunos profesores que ya han venido trabajando, tenemos una experiencia en investigación, una experiencia en docencia, para que todos vean que es absolutamente factible desarrollar esta tecnología en nuestras facultades. Y del 2 de septiembre ustedes van a ver lo que vamos a tener son 4 talleres rotatorios. Entonces, una vez tengamos consolidada la base de las personas registradas, aquí les quiero recordar que vamos a tener cupos limitados. O sea, aquí sí es cierto. Obviamente las actividades online, pues no hay cupos limitados porque pues básicamente es lo que se pueda soportar en la plataforma. Pero en cuanto a las actividades presenciales, sí tenemos una capacidad limitada porque la idea es precisamente, como lo he mencionado,
no tener grupos muy grandes para que todos puedan interactuar lo mejor posible con cada uno de los talleres. Los talleres aparecen en pantalla, son 4 y muy relacionados con los webinars que hemos presentado. Entonces hay uno relacionado con la tecnología novedosa de Power Lab C, tenemos uno con los sensores LT que vamos a abordar un poquito mejor en el próximo webinar. Tenemos la creación de cursos y contenidos a través de la plataforma LT, que fue lo que nos presentó Estefanía hoy. Y tenemos un taller sobre los sensores telemétricos, básicamente utilizando la tecnología Quivital. Esos son como los 4 talleres. Entonces la idea es que ustedes como asistentes a lo largo del día vayan rotando en cada uno de ellos, así que al finalizar la jornada, pues obviamente habrán tenido la oportunidad de conocer estas innovaciones tecnológicas. Y vale la pena mencionar, la clausura implica la certificación, o sea que ahí se entregará de acuerdo a su participación virtual o presencial, la certificación que hemos comentado, pues la confiere además de los organizadores del evento, 2 entidades que son la Maestría en Fisiología de la Universidad Nacional y la Asociación Colombiana de Fisiología. Este es como el resumen, pero bien lo decía Andrés, les haremos llegar a sus correos la información un poquito más detallada, ¿vale? De acuerdo, bien. Bueno, de nuevo invitarlos a nuestro próximo webinar, 23 de agosto, jueves 23 de agosto, para que por favor nos acompañen también allí. Es con el que se culmina este ciclo de webinars, de 4 webinars, y pendientes entonces nosotros también para asistirlos en todo lo necesario y enviarles toda la información para el encuentro presencial. Así que, pues bueno, con esto agradeciendo por supuesto al doctor Alan, a Estefanía, por supuesto también a Erika, damos por terminada la sesión de la tarde de hoy. Agradecemos por supuesto su participación a todos quienes hasta ahora pues nos acompañan y bueno, que disfruten de una muy feliz noche. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Feliz